Muy buenas a todos, aquí estamos para realizar el proyecto final de análisis de sistemas de la unidad 1. Soy Erwin Sebastián de León Jazz y vamos a proceder a explicar y a analizar lo que sería mi base de datos. Muy bien. Primero vamos a crear la base de datos, que en mi caso se llama proyecto final 1. La vamos a usar y después, el primer paso que yo hice, basándome en el diagrama de entidad de relación que dejó la MIS de ejemplo, es crear la base tabla, la tabla área. Dentro de esta tabla vamos a ingresar la llave primaria, que sería el ID de área y después el nombre. Una vez hecho esto, vamos a insertar en la tabla área los valores, que sería, como es llave primaria, vamos a insertar el valor que sería 1, y en esta área 1 vendría a ser lo que sería lo de cardiología, donde trabajan los cardiólogos, ¿verdad? La segunda área va a ser anestesiólogos. La tercera va a ser cirujanos, neurólogos y enfermeras. Estas son las 5 áreas agregadas en mi base de datos. Vamos a darle en seleccionar y, como pueden ver, ya está aquí mi tabla con los datos previamente vistos e ingresados. Bueno, vamos a ir con la segunda tabla. La segunda tabla sería empleado. Vamos a proceder a insertar todos los datos que tiene que tener la tabla, que primero la llave primaria sería ID empleado, después el nombre como varchar de 50 términos, apellido, el puesto, el ID de área, que este sería int, y este va a hacer referencia a la tabla área con una llave foránea previamente agregada, como aquí lo estoy haciendo, el teléfono, el sueldo y el ID sub, que vendría a ser como los jefes, ¿verdad? Muy bien. En insertar tabla, vamos a insertar en la tabla empleados primero el ID del empleado. Este es su ID, se llama Juan. Su apellido es Guarnizo. Su puesto es cardiólogo, él trabaja en el área 1. Su teléfono es este, su sueldo es este, y este es su ID sub. Como pueden ver, como ya están agregados todos estos datos, yo los agregué ya previamente. Vamos a darle en ejecutar y, como pueden ver, ya están agregados todos aquí, ¿verdad? Juan Guarnizo, cardiólogo, Pepe González, neurólogo, Lionel Messi, cirujano, y Iker Casillas, anestesiólogo, y Ariana Grande como enfermera. Uy, aquí cometí un error, pero miren, en caso de que esto les pase, que cometan un error, le damos aquí en eliminar y vamos a poner lo que sería el ID del empleado. Vamos a poner 9, porque yo quiero eliminar a esa empleada, la quiero eliminar y la quiero volver a ingresar. Vamos a darle aquí, una vez que ya esté seleccionado. Como pueden ver, nos tira un error, ya que esta está mal ingresada. Pero si yo quiero eliminar primero vamos a seleccionar el empleado y vamos a poner este código correspondiente. Disculpen, tengo problemas con mi mouse. Como pueden ver, aquí se nota que fue una fila afectada. Vamos a volver a darle en empleado y, como pueden ver, acaba de borrar lo que vendría a ser Juan Guarnizo. Le damos en el número 1. Y, como pueden ver, acaba de eliminar completamente a Juan Guarnizo de la tabla y de la base de datos. Vamos a volver a insertar a Juan. Y, como pueden ver, ya está previo otra vez insertado. Un error muy común aquí, lo que yo cometí es que no puse aquí en anestesiólogo, yo puse grande, o sea, a mí se me olvidó poner la profesión. Y para eso, si yo quiero, corregir esto, debo de eliminarla y volverla a reinsertar, solo que con los datos correctos. Muy bien, una vez ya hecho esto, vamos a proceder a ver lo que sería el código de actualizar, que lo voy a ver con esta misma tabla de empleados.
Por ejemplo, yo puse aquí actualizar empleado, donde el nombre Pepe, pues yo actualicé, antes se llamaba Pedro y lo cambié a Pepe. Entonces ahora quiero que él se llame Luis, y donde está Pepe. Como pueden ver, una fila afectada. Y como pueden ver, ahora ya no se llama Pepe, se llama Luis González. Lo que tenemos que hacer es invertir el orden de los nombres. Y esto sería la funcionalidad de mis códigos en la base de datos de SQL con cualquier tabla. Esto se puede aplicar con cualquier tabla, lo cual no voy a realizar porque el video tardaría mucho. Una vez ya creada la tabla empleado y área, vamos a proceder a crear lo que sería la tabla paciente, previamente indicado en el PDF de la guía de análisis de sistemas de proyecto final. Vamos a ingresar un ID de paciente como llave primaria, un nombre de varchar con 50 términos, igual un apellido, igual una dirección e igual una fecha de ingreso. Como pueden ver, aquí inserto dentro de pacientes la llave primaria, que es 1, Ryan, que es el nombre, apellido, que es Reynolds, Misco, que es dirección, y aquí pongo la fecha, una fecha ficticia de cuando fue ingresado el paciente, y así con todos los demás. Como pueden ver, aquí ya están ingresados. Y ahora vamos a ir a consultas. La tabla consultas tiene lo que es ID consulta como llave primaria, estado como varchar de 50 términos, igual enfermedad, igual fecha de consulta, y aquí en estas tres variables yo hice referencia con llaves foráneas a las otras tres tablas. O sea que como darme a entender, yo hice una referencia para que tome en cuenta las otras tres tablas previamente creadas para realizar esta consulta. Como pueden ver, en ID de consulta número 1, en operación como estado, apendicitis, como fecha, como enfermedad o padecimiento, fecha de consulta, la fecha previamente, y en estos tres términos es donde yo les digo que se hace referencia a las otras tres tablas ya creadas. Porque si yo pongo aquí 3, bueno, el ID de área 3, eso significa que él está en el área de cirugías, porque está en cirujanos, donde trabajan los cirujanos. Muy bien. Y aquí el ID del empleado, ¿quién lo está operando? Lionel. Sí, lo está operando, disculpen los nombres, pero no se me ocurrió otro nombre. Como pueden ver, él es cirujano y está operando a este paciente. Y el número 1 es el ID del paciente, o sea que Ryan Reynolds está siendo operado por Lionel Messi en el área de cirugía, es lo que dice este código. Y así con los otros, lo cual no explicaré porque sería muy tardado el video. Vamos a darle de seleccionar con consultas, y como pueden ver, aquí ya aparece en cuál área están siendo operados, el ID del empleado que los está operando o atendiendo y el ID del paciente previamente agregado. Muy bien, para la próxima tabla que vamos a crear sería la tabla de facturas, que su llave primaria sería el ID de factura. Solo insertamos lo que sería el ID de consulta, el nombre a favor de la factura. ¿Cómo podría decirlo? Cuando usted pide una factura, le piden su nombre a favor, en su cargo, nombre a cargo de la factura, la dirección, la fecha de la factura, su teléfono, su NIT y el total de pagado. Aquí está el ID de factura, siempre el número 1, el ID de consulta, solo que tenemos la primera consulta, aquí están todos los datos, y aquí está el total que debieron pagar por la consulta, depende de los remedios que le hayan medicado, todo esto, ¿verdad? Que influye siempre en una consulta. Puede ser más caro o más barato. Como pueden ver, aquí los inserté, y de ahí solo le doy a seleccionar de facturas, y ya está, ¿verdad? Bueno, esto sería lo que vendría a ser mi base de datos. Y ahorita voy a enseñar lo que vendría a ser el diagrama de entidad-relación creado en Lucidchart. Muy bien.
Ah, por cierto, esta es la quinta, el quinto subtema que tengo que aclarar en las 5 preguntas que tengo que responder al final del video. Muy bien. Primero, pacientes, que aquí nos explica qué términos son. O sea, el ID paciente obviamente es una llave primaria y va a ser de tipo int. El nombre siempre va a ser de varchar de 50 términos y así con los demás. Esto se relaciona únicamente con la tabla consulta. Como pueden ver, se relaciona con la llave foránea que yo he creado directamente con la tabla consulta en el término ID paciente, que es de tipo normal. O sea, si usted ingresa un número normal, tipo, ¿verdad? ID de consulta, que es de la llave primaria de la tabla consulta. Y los demás que son varchar de 50 términos, excepto por esta ID de área que se relaciona principalmente con esta área, ¿verdad? Como pueden ver, sí, disculpen, me equivoqué. Aquí esta área se relaciona cabal con esta tabla de área. Que esta es la más simple. Que, ¿cómo se llama? Pone su llave primaria como de tipo int normal y un nombre a favor de un varchar de 50 términos. Esto se relaciona con esta tabla. Esta tabla se relaciona con todas las tablas. Todas las tablas están enganchadas en cierta forma. Pero la que más se relaciona es la de consulta. Por el mismo problema de esta consulta, pagó a este cliente y tuvo estos procedimientos. Todo eso es lo que se hace en un hospital. El ID paciente, el ID empleado, el ID área que está relacionado, la fecha de consulta que lo ponemos de tipo date, el padecimiento de varchar de 50 términos y el estado de varchar de 50 términos. Obviamente cabe aclarar que todo esto no está literalmente puesto en la base de datos como tal, porque algunas veces poner estos tipos de datos como date, y esto genera muchos problemas, porque se tiene que ser muy específico a la hora de relacionar tablas, y a la hora de realizar llaves foráneas es muy difícil como hacer esto exactamente como se le pide. Entonces hay excepciones. Muy bien, vamos a pasar a la tabla factura, donde su llave primaria es el ID factura, un int normal y corriente en el ID consulta que se relaciona directamente con la tabla de consulta, el nombre y la dirección como varchar de 50 términos, la fecha como date, y el teléfono del NID total como varchar de 50 términos. Y esto nos lleva a la tabla empleados. La tabla, me atrevería a decir, de las más complicadas, que me han causado muchos problemas. El ID de empleado, la llave primaria, de nombre a teléfono de varchar de 50 términos, sueldo como número real y el ID sub como término int para ingresar. Y esto cabal aquí se relaciona el ID área con esta tabla de área. Y todo esto nos lleva a terminar lo que sería el diagrama de relación entidad de la base de datos. Muy bien. Muy bien, aquí ya estamos con el área de las preguntas, de las 5 preguntas ya que tenemos que realizar, que tenemos que responder. La primera pregunta sería: ¿cuál es la diferencia entre un inner join y un join? La diferencia que un inner join se usa cuando queremos relacionar, ¿cómo decirlo? Cuando queremos combinar atributos de dos relaciones que tienen un término en común. Se usa para relacionar dos relaciones, valga la redundancia. Y union se usa cuando queremos combinar las tuplas de las dos relaciones que están previamente registradas en la consulta, en lo que nosotros llevamos haciendo en nuestra base de datos de SQL. Ok. Muy bien, vamos a proceder con lo que sería la segunda pregunta, que es si se puede realizar un inner join en una tabla, en una sola tabla. La respuesta es sí. Sí se puede realizar un inner join en una sola tabla siempre y cuando tengamos los dos datos que queramos relacionar y formulemos bien lo que vendría a ser el código para realizar el inner join entre esos dos atributos que están previamente ingresados en la base de datos de SQL en una tabla.
Vamos a proceder con la siguiente pregunta. Muy bien, vamos a proceder con la tercera pregunta, que es: ¿cuál es la principal diferencia entre SQL Server y Access? Bueno, en mi opinión, voy a decir primero mi opinión y después lo que vendría a ser la respuesta exacta. En mi opinión, SQL Server y Access son diferentes tanto en diseño como en funcionalidad, porque SQL Server puede llegar a ser mucho más intuitivo con los códigos, por no decir que es más fácil con los códigos, y a la hora de realizar las relaciones es mucho más fácil. Pero también puedo decir que Access puede ser más versátil a la hora de realizar estas relaciones, porque tiene un sistema para, por así decirlo, graficar, pero en esta gráfica sí se hacen las conexiones. Sí se puede llegar a unir las conexiones de una vez, no se tiene que estar haciendo ningún código u otra cosa con la cual nosotros nos podamos confundir y no la podamos comprobar. Esto es lo que yo veo de bueno de Access y SQL Server, pero la principal diferencia es que SQL Server tiene mayor alcance de información por la plataforma a la cual está vinculada, como es Microsoft SQL Server, y como todos sabemos, Microsoft tiene mucho alcance en lo que sería el desarrollo de aplicaciones web y bases de datos. A cambio, Access está ligado a Office, lo cual no dice que sea malo, pero no es aquel alcance tan grande como lo tiene Microsoft. Esa es la diferencia, el alcance. Muy bien, vamos a proceder con lo que sería la última pregunta de la serie de preguntas, con la última respuesta de la serie de preguntas de el proyecto final de análisis de sistemas. La última pregunta sería: ¿qué otro nombre recibe las columnas y filas en una base de datos? Bueno, muy bien. Esto en informática puede variar mucho, depende de los lenguajes de programación que usemos, pero la respuesta, la verdadera respuesta es que este conjunto de filas y columnas se les llama registro, porque el registro es todo lo que nosotros vamos a llevar en la base de datos, todos los datos que almacenemos e insertamos en la base de datos es un registro. Como en las bases de datos de las empresas, son registros los que se usan en las empresas para llevar bien todo, llevarlo en orden, y pues eso sería un registro. Muchas gracias por ver el video y adiós.